Hola, continuando con nuestro trabajo de sistema de vectores, ahora nos toca manejar la rama de la mecánica que se llama estática, que la definimos como la que estudia los cuerpos en equilibrio. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de la estática, nos referimos a los cuerpos que presentan la característica de que no tienen ningún movimiento o su movimiento es uniforme. Es decir, que un cuerpo se encuentra con una aceleración igual a cero. Para definir lo que viene siendo el equilibrio de un cuerpo, nos basamos en un punto denominado centro de gravedad, la cual lo definimos como el punto en el cual se considera apoyado todo el peso del cuerpo. De tal manera que, por ejemplo, tenemos aquí en este caso, ese cuerpo, lo que viene siendo una pirámide. De uno de sus vértices sacamos la mediana de esta manera, sacamos otra mediana aquí y otra mediana en este lugar. Por lo tanto, podemos observar que hay un punto en el cual las tres medianas se cruzan. Bueno, a este punto se le da el nombre de centro de gravedad. Y hacia abajo tenemos que se puede señalar lo que viene siendo el peso de esta manera. El cuerpo que tenemos aquí tiene un equilibrio estable, es decir, el cuerpo no se cae fácilmente. Pero ¿qué sucedería si ahora, en lugar de tenerlo de esa manera, nuestro cuerpo estuviera así de esa manera? Es decir, al tener el cuerpo de esta forma, haciendo también lo que viene siendo mis líneas, observamos que el centro de gravedad se encuentra ahora más en la parte superior, por lo tanto, ese sería su peso y el cuerpo ya no es fácil mantenerse así. Por lo tanto, tenemos que en ese caso que el cuerpo tiene un equilibrio inestable. De esa manera es como tenemos lo que viene siendo el cuerpo. Pero también se podría presentar un cuerpo así de esta manera. Por ejemplo, una esfera así de esta forma. Si nosotros sacamos lo que viene siendo sus líneas así de esta manera, vamos a llegar a un punto en el cual ahí estoy señalando lo que viene siendo su centro de gravedad y hacia abajo tendríamos el peso. Por lo tanto, este equilibrio es indiferente. Es decir, no importa de qué manera se encuentre colocado el cuerpo, la característica es que es indiferente la forma como se tiene. Dentro de lo que viene siendo el equilibrio, tenemos dos elementos o dos leyes que lo van a definir. La primera ley, que es la que vamos a manejar, primera ley de equilibrio, se presenta de la siguiente manera. Es decir, me señala que la sumatoria o suma de las fuerzas debe ser igual a cero. Eso significa, si nosotros estamos hablando de un sistema bidimensional, quiere decir que la suma de las fuerzas en el eje X debe ser igual a cero y la suma de las fuerzas en el eje Y es igual a cero. Si nosotros queremos trabajar con un sistema tridimensional, entonces sería la suma de las fuerzas en el eje Z va a ser igual a cero. Sin embargo, por lo pronto nosotros vamos a trabajar en dos dimensiones, quedando de esta manera: suma de las fuerzas en el eje X es igual a cero y suma de las fuerzas en el eje Y también es igual a cero. Recordando, si nosotros queremos verificar de qué manera se encuentran las fuerzas, hay que recordar que habíamos señalado que la fuerza que va hacia arriba y va hacia la derecha, decimos que esta fuerza es positiva. Pero si la fuerza va hacia abajo o va a la izquierda, entonces la fuerza es negativa. Esta ley, primera ley de equilibrio, la vamos a manejar en lo que recibe el nombre de fuerzas concurrentes, es decir, las denominadas sistema de vectores no paralelo. En este sistema de vectores quiere decir que yo voy a tener lo siguiente: por ejemplo, una fuerza que va hacia acá sería la fuerza 1, una fuerza que va hacia acá sería la fuerza número 2 y una fuerza que va hacia abajo que sería la fuerza número 3. Como pueden observar, se le llama no paralelo porque esta es
horizontal, esta es vertical y esta es inclinada. Pero claro, para esta tendremos que darle el ángulo así con respecto del horizontal o el ángulo en esta parte con respecto de la parte ángulo superior, dando como resultado que así es como tenemos lo que viene siendo un sistema de vectores no paralelo que vamos a manejar como un sistema que se encuentra en equilibrio. El caso que se podría representar muy fácilmente para identificar sería lo que nosotros observamos, por ejemplo, en lo que viene siendo los postes de energía eléctrica, que viene así de esta manera. Aquí, por supuesto, vamos a poner aquí así lo que son los cables, así de esta manera, y los cables vienen así de esta forma, sería el movimiento de los cables. Sin embargo, cuando nosotros queremos proporcionar energía eléctrica a un usuario, entonces generalmente tenemos que utilizar así de esta manera para señalar lo que viene siendo un transformador. Por lo tanto, podemos observar que este tiene un peso hacia abajo de esa manera, sería el peso del transformador. Hacia el lado izquierdo lo jala una barra de esta manera, generando lo que viene siendo un empuje, y ese caso sería lo que viene siendo la tensión que se ejerce en el cable. Es decir, sería el peso, lo que viene siendo el empuje y lo que viene siendo la tensión. Y de esta manera podemos observar que es algo semejante a lo que tenemos aquí de esa manera. Importante, ¿por qué razón? Porque generalmente los cuerpos que suspendemos generalmente son muy pesados. Por ejemplo, vamos a hablar de un transformador, entonces necesito calcular la capacidad que tienen los cables o las barras para sostener el transformador sin que se rompa. Y es así como tenemos lo que viene siendo lo que es el trabajo de un sistema de vectores no paralelos a través de lo que viene siendo la primera ley de equilibrio.